1136-160088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 1136-160088 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para que podamos juntos contribuir con la reflexión. Agradecemos a los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, al operador técnico Martín Loza, Tatiana Ibarra, Jorge Pardés, Ignacio Sábato. A la reflexión de hoy la titulé El arte de lo posible. Buscando significados de la frase, surge como que es una guía transformadora que ofrece prácticas innovadoras para la creatividad y la realización personal, combinando psicología de vanguardia con perspectivas de liderazgo orquestal para replantear las posibilidades de la vida mediante paradigmas innovadores. Hace años escucho referirse a la política como el arte de lo posible y siempre me opuse a considerarlo así, como ese concepto tan cerrado o tan conformista. Dado que el posibilismo y atenernos a un realismo exacerbado es una situación de retroceso para el campo popular que nos trajo a esta distopía que estamos viviendo, con el 72% de los trabajadores formales e informales cobrando menos de 1 millón de pesos. La política debe ser una herramienta de transformación y para el campo popular debe ser revolucionaria, ya que en el capitalismo que vivimos a nivel mundial, aunque en versiones más humanas, la concentración económica cada vez se hace más difícil para el campo popular, para que el campo popular encuentre financiación para visibilizar proyectos y hasta contraponer oposición al sentido común que buscan instalar los medios y la tecnología de redes virtuales hegemónicas. Pero nuestra dirigencia encuentra en el término que la política es el arte de lo posible una forma de justificar la falta de coraje, la pasividad en la confrontación a situaciones de destrucción social, destrucción de la comunidad y deterioro de derechos que se llevaron muchas luchas, muchas vidas, y que vemos de manera creativa, artística y hasta payasesca demoler sin dirigencia que confronte. Nuestra dirigencia no encuentra la forma de confrontar con quien le habla a los perros muertos, o clama por las fuerzas del cielo, o nos roban
con monedas virtuales o se corrompen con el 3% de coimas por medicamentos de discapacitados. Y mientras la justicia mira cuadernos quemados para meter presa a la presidenta del Partido Justicialista Nacional. Somos muy pocos los que reclamamos por su libertad, y sin ella es imposible conducir una confrontación con movilizaciones en medio de reformas laborales, quitando derechos, reformas penales, criminalizando la protesta, reprimiendo y estigmatizando cada miércoles el único reclamo que se mantiene en el tiempo de una situación de adultos mayores muy grave de genocidio por goteo. A continuación vamos a ver un video, un documental realizado por estudiantes que ya ahí en los créditos del documental están los nombres y realmente del que fui partícipe, porque me entrevistaron a mí también entre las entrevistas que hicieron para editar este documental. Me pareció muy bueno, más allá de mi presencia, pero por eso lo pongo, lo difundo y quiero que la gente compartirlo con los oyentes de este programa. Va el video. ¿Tu nombre y de dónde viene? Sí, Brian Carlson, mi nombre. Y soy de Estados Unidos. Estoy viviendo acá desde 2010 en Nueva. Bueno, mi nombre es Francisco, la gente me conoce por Paco o por el padre Paco. Soy sacerdote del grupo de cura de Nación por las y los pobres y como miembro ese grupo de la mesa ecuménica donde hay cristianos de distintas denominaciones, intentamos acompañar distintas luchas, en especial la marcha de los jubilados de cada miércoles. Mi nombre es Eda, con D de Dedal, específico porque todo el mundo dice Eva, para no confundir a nadie. Beitía, el apellido, con B larga. Liliana, Mabel, Rosita. ¿Y de dónde viene? De Verazategui. Yo soy de Capital, pero vivo hace 15 años en Avellaneda. Yo de Isidro Casanova, La Matanza. Ramos Mejía. ¿Se jubilaron con aportes o con moratoria? Yo me jubilé con moratoria. Yo con aportes. Con aportes, 46 años. Me jubilé con aporte y al último con moratoria, porque no llegaba. ¿Y de qué tipo de empleo? Bueno, a través de mi historia, varios, de todo. Hice de todo en mi vida, soy enfermera profesional los últimos años. Antes de los 90, después del 90 fui comerciante, así que de todo un poco. Fui un profesor en Estados Unidos, misma condición, más o menos, muchas personas, muchos profesores, despedido, entiendo. Yo trabajé siempre en el área de la cultura, con lo que me dio mucha dificultad acceder a una jubilación, porque son con muchos altibajos económicos. Siempre trabajé en determinadas instituciones, pero por mi cuenta. Fui escritora, titiritera, actriz, y bueno, me costó muchísimo, por eso accedí a la moratoria.
Bueno, yo casi siempre administrativa, empecé a los 19 años a trabajar como ayudante de contador, como secretaria, como personal administrativo en clínicas psiquiátricas, en fábricas, fui secretaria. Mi último trabajo fue de encuestadora, de esas encuestas que se hacían antes, y estaba en blanco en varios lugares. Después hice de todo, fui vestuarista, hice un poco de todo. Bueno, yo he trabajado en la industria por muchísimos años, en el gremio plástico estuve por 12 años, en total 24 años estuve en el gremio plástico y 25 años. Y después terminé en el Hospital Posadas por 22 años. Sonríe que lo estamos filmando. El tema es, a diferencia de otras represiones que eran más puntuales y en un lugar, hoy se dieron en distintos lugares. Primero al padre Paco lo agarran cuando está entrando alrededor de las 2:30 de la tarde con otro muchacho más en una puertita que habían dejado en las rejas que ponen sobre Callao. Ahí lo agarraron y se lo llevaron igual que al otro muchacho. Suponíamos que se lo iban a llevar detenido, pero lo largaron al rato, a la hora los largaron, tanto a él como al otro muchacho. Se empezó la ronda, la ronda arrancó y ahí en Avenida de Mayo, y ahí donde se hace la curva, ahí siempre se detiene la marcha a increpar así, a decirles que laburan para pegar a los jubilados y todo eso. Y ahí salen, de adentro, detrás de los escudos, salen 4 o 5 policías, agarran a uno y se lo llevan. Y ahí, bueno, le sacan los documentos y al ratito lo devuelven, pero la tensión que genera todo eso es lo que buscan para que la gente se amedrente, tenga miedos y la persecución de tomarle los datos y eso de tomar los datos, ¿para qué pensás vos? Bueno, hoy el protocolo de Bullrich está, eso ya es un antecedente. La próxima vez lo agarran al mismo, con el mismo documento y lo meten preso. Así nomás. O sea, son antecedentes. Hoy el protocolo de Bullrich está abierto a estigmatizar la protesta. Y eso es un delito. Estigmatizar la protesta es un delito que hay que tratar de visibilizar y hay que tratar de revertir. No podemos estar perseguidos porque protestamos. O sea, eso es buscar estigmatizar a la ideología. Está mal. Sí, la verdad que están totalmente sacados. Yo no sé cuánto gastan en estos operativos policiales, absolutamente injustificados. 10, 12, no había más jubilados a la 1:30 de la tarde, porque acá nos empezamos a juntar a las 2, empezamos a juntarnos a las 2. Como ya estaban poniendo las vallas para hacer el corralito acá en la Plaza del Congreso, 10 o 12 jubilados fueron a dar la vuelta al Congreso. Un jubilado cuando me ve llegar me avisa y le digo, vamos, iba con ellos. Era impresionante la cantidad de policía acompañándolos, ¿no? Bueno, después de dar la vuelta cruzamos por el paso peatonal en rojo, es decir, pasamos cuando había que cruzar y quedamos en la vereda de Rivadavia y Entre Ríos. Y ahí empezaron a empujar a los jubilados para que pasáramos de este lado, del lado de la plaza. Un jubilado le dijo, no me empujé, tengo muchos años, ya estamos yendo para allá. Y bueno, siguieron empujando a un pibe que suele acompañar también, le quisieron sacar la bandera argentina. Él defendió su bandera y lo agarraron para llevárselo detenido y yo me agarré a él porque yo sé que al final a mí me sueltan y si yo no iba con él, él iba a quedar preso. ¿Y por qué vinieron hoy a la marcha?
Venimos siempre porque queremos que todos tengan el derecho a tener su jubilación, sea con que no saquen la moratoria, que no se pierdan los derechos adquiridos, que no haya reforma laboral. Vamos a estar acá siempre, firmes, todos los miércoles, para defender a todos los jubilados, para que no les saquen la medicación, para que tengan medicina en todos los hospitales, para que tengan todos sus derechos. Bueno, yo vengo primero porque considero que este es un gobierno genocida, que está cada vez más impune, podríamos decir, que le está quitando muchos derechos a muchos, porque todo lo que tenemos no es porque lo regalaron. Hubo luchas, hubo años de trabajo, hubo derechos ganados. Y este gobierno viene a destruirnos. Mi hija trabaja en una farmacia y ve cómo la gente se va sin los medicamentos porque no los puede pagar. Entonces, más allá de lo que me pase a mí, hace años que no nos aumentan la jubilación, con 300 y pico de pesos no se puede vivir, más si te tenés que comprar los medicamentos. Por todo eso, vengo acá. Bueno, yo soy militante de hace muchísimos años, milito en el MST y tenemos un grupo, una agrupación mejor dicho, que se llama Jubilados de Izquierda y participamos de las marchas desde el minuto cero en realidad. Y bueno, somos punto de partida todos los miércoles, hemos pasado toda la etapa de la mayor represión y obviamente seguimos firmes y yo siempre digo que cada miércoles es un reto distinto. Ahora tenemos la reforma que es laboral y que después viene la previsional. Y eso es algo que involucra en forma directa a los trabajadores activos, pero a nosotros como trabajadores que hemos dado peleas muy importantes porque somos los jóvenes de los 60, los 70, los 80 y hemos logrado esas conquistas que ustedes, inclusive los jóvenes hoy trabajadores, lo pueden disfrutar con mucha lucha, dejando inclusive hasta la vida de muchos jóvenes, muchos luchadores de aquellos tiempos. Mira, porque creo que ellos son la punta del iceberg de un descontento que hay en nuestra patria, que todavía le falta, pero que su causa es absolutamente justa, viven bajo la línea de indigencia y son los que le están poniendo el cuerpo cada miércoles, ¿no? A pesar de los palos y de la represión, y por eso venimos a acompañarle. No es este miércoles, yo en estos momentos tengo dos cosas sagradas, por decirlo, los miércoles en la plaza, los domingos las misas del domingo en mis capillitas. Bueno, venimos todos los miércoles. Bueno, es una necesidad de luchar. Nosotros los jubilados es la digamos, desesperación para entendernos mejor. No ganamos ni la cuarta parte de lo que es un salario mínimo. Te das cuenta de que 300.000, 400.000 pesos no vive nadie. Así que nosotros venimos por esa razón. Por otro lado, nos han sacado el 100% de los medicamentos. Bueno, hay deficiencias en el PAMI también. Y nosotros somos gente que queremos modificar todo esto. Yo soy también jubilado, soy un artista de derechos humanos. Por eso, solidaridad con gente en Argentina, mismo viejos como yo. Sí, sí. ¿Y cuentan con casa propia? Tengo una casa propia, pero es heredada, en realidad. Por mis propios medios no lo hubiera podido conseguir jamás. Yo tengo una casa que me ayudaron a comprar mis padres hace muchos años. Yo vivía en Liniers, donde me mudé. En ese momento no había agua corriente, no había gas, no había asfalto, no había cloaca. Era una casa que después la zona fue mejorando un poco y ahí vivo. Sí. Bueno, yo tengo el calvario de miles de argentinos que es alquilar. Y de verdad no tengo la mínima, porque bueno, con 46 años de aporte no tengo la mínima, pero realmente como ha dado un salto tan espectacular la nueva ley, con la nueva ley laboral, prácticamente me lleva el 90% de mis jubilaciones para eso, o sea, a los altos. Llego a fin de mes con
ayuda de otro lado. No, tengo casa propia. Ok. ¿Y vive con alguien o vive sola? Vivo con mi hijo. Y hablando de fin de mes, ¿cómo llegan a fin de mes ustedes? Yo trabajo, soy feriante, hago joyería, que es una actividad que hacía paralelamente porque me gustaba y que finalmente, bueno, la desarrollo ahora cotidianamente. De esa manera puedo llegar a fin de mes, si no, no podría, porque la moratoria, los 70.000 pesos miserables que dan por el bono, que no aumenta desde febrero del 2024, me lo chupa a mí la moratoria, PAMI y todos los descuentos que te hacen. Así que solamente porque trabajo, si no, no podría. Bueno, yo vivo con una de mis hijas, que ahora se está buscando para irse a vivir a otro lado con su pareja. Y yo, esto que ves, es del año del Pepe, la calza, las zapatillas, o sea, yo no me compro nada. Pienso que con lo que tengo me voy a arreglar porque priorizo venir acá, por ejemplo, ¿entendés? Así que así más o menos me llego. Pero con esa falta de cosas, no es que me la paso de viaje ni nada. Eso. Bueno, no trabajo y por ahora me estoy sustentando, completando los gastos fijos, que son los más fuertes y que es ineludibles, que hay que pagarlos sí o sí, con unos ahorritos que espero que no se me terminen nunca. Bueno, como todo el mundo, para llegar a fin de mes siempre tenés que sacar algo. Ciertos deseos no te podés dar, tú vas a las ofertas de los mercados, de las verdulerías, compras lo más de las ofertas. ¿Y conoce a más gente que esté en esta misma situación? Y en general todos, los jubilados todos. ¿Y usted cree que el gobierno actual busca el bienestar del pueblo? No. En la actualidad, los gobiernos que pululan hoy en el mundo, ninguno busca el bienestar del pueblo. Esto es así. Asistimos a una época del terminal del sistema en el que vivimos, que es el sistema capitalista, en el cual ya no da respuesta a nada. Para nada, quiere destruir todo. Busca colonizarlos en primer lugar, cosa que no queremos depender del imperialismo desde ningún punto de vista. Viene a destruir el Estado que tanta lucha costó, un Estado que en algún momento fue de bienestar y que en este momento es deplorable. Y quiere hacernos perder todos los derechos adquiridos. De hecho, bueno, la jubilación es uno, ahora se viene la reforma laboral, otro. Las políticas de educación, las políticas de vivienda, todos tuvimos dificultades con las viviendas, las políticas de salud. Quiere destruir todo y de hecho lo está haciendo. No, yo creo que el gobierno lo único que quiere, por ejemplo, de los jubilados, es que nos muramos todos, entonces él ya no pague más jubilación. De los jubilados, de los discapacitados, de todo lo que él considera un gasto. Bueno, para mí está gobernando la derecha y en realidad la ultraderecha, que es peor todavía, pro-sionista, pro Estados Unidos, pro yanqui, o sea, hoy lamentablemente ya gobierna directamente a través de emisarios, que es el embajador y otros personajes de la JP Morgan, están gobernando ellos. En realidad, Milei, su manera de manejarse en la vida, su pensamiento, sus ideas, les vino bárbaro para poder tener un hombre ideal, la derecha, que haga todo lo que está haciendo. ¿Cuáles cree usted que son los intereses de este gobierno? ¿Qué es el interés de nuestro gobierno? Y bueno, es un gobierno de interés imperialista, es activo de la guerra, está aliado a Netanyahu, a Bolsonaro, a Bukele, a toda la reacción que existe en este momento. Hacernos colonia, vender todos nuestros recursos, sobre todo eso, vender nuestros recursos, que es lo más importante que tenemos y no lo podemos permitir. Yo creo que lo que él quiere hacer es caminar por arriba de los cadáveres y que todo esté vendido a Estados Unidos, que su bolsillo, el de su hermana, el de Caputo, el de toda esa manga de sátrapas que tiene él,
lo reciban, le pongan la alfombra cuando llega a Estados Unidos y no le importa nada. Esa para mí es el camino que tiene Milei. Ese es el camino. Llenar los bolsillos de todos los que están a su alrededor. Bueno, yo pienso que lo que quiere la derecha, para la cual él responde, la libertad avanza, necesitan derrotar a la clase trabajadora, porque ese es el camino directo para llevar a cabo todas las reformas que se les antoje. Tengo una esposa argentina. Sí. Ella es una hermana desaparecida muchos años. Retratos de desaparecidos. Es un gran momento. Retratos se llaman aparecidos. Y el resto tarjetas de presentación. Pero repite mucho pinturas. Esta es una pintura de Pablo Villa. También repite 92 o más pinturas de casa, en estilo es horrible. Gracias. Activismo para mí no es pinturas para un museo, pinturas para... Tenemos que reaccionar. Yo creo que hay una ciudadanía dormida, que la represión la ve como algo temeroso, que no quiere enfrentar. Hay muchos que se repliegan, pero tenemos que seguir insistiendo con que este régimen es un régimen autoritario y Patricia Bullrich está cometiendo delitos que en algún momento deben ser juzgados, más allá de los fueros que tenga hoy como senadora. Desde Santiago Maldonado, no quiero ir mucho más allá, pero ella era Carolina Serrano, ella era el nombre de guerra que tenía con los montoneros. Ella denunció a muchos compañeros que desaparecieron después. Entonces, Patricia Bullrich tiene un historial grande que habría que investigar, pero desde Santiago Maldonado para acá ha tenido un montón de delitos que cometió persiguiendo gente y reprimiendo la protesta. Hay que castigar esos delitos, no son delitos que tengan que quedar impunes, porque si no vamos a repetir, los pueblos que no tienen memoria repiten sus errores. No tenemos que volver a repetir estos errores, hay que castigar a los delitos que cometió Patricia Bullrich. No tienen que quedar en la impunidad. El miércoles que viene es una convocatoria y convocamos a todos los jóvenes. Nosotros decimos que los jóvenes están con una asignatura pendiente por nosotros los jubilados, porque de verdad los jubilados estamos absolutamente en todos los eventos de lucha y defendiendo la universidad pública, la educación pública de secundaria, primaria, y bueno, no hemos tenido el acompañamiento que se necesita. Bueno, esto es en general para bregar por todas las necesidades y por todos los reclamos. Así que el miércoles a las 16 horas vamos a estar acá y los invitamos a ustedes como universitarios, acompañen. Lo nuestro es la consigna de todo el tiempo. Tu lucha es nuestra lucha. Esa es la consigna de los jubilados. Sí, fue intencional para que él no vaya solo. Hoy él quedaba preso. Un amigo no debería ser así, pero
Bueno, es lo que pasa todos los miércoles. Hoy hay tantos análisis de la realidad como personas que se lo propongan, pero permítanme profundizar un aspecto que puede servir para debatir en el campo popular. Financiación de la política. ¿Quién financia la política? Padecemos una crisis de representación que nos lleva a casi la mitad de los argentinos que no va a votar. Y casi el 30% vota al menos malo según su posición ideológica. Pero el sistema degradado de democracia no pondera estos parámetros ni al 50% que no va a votar, ni al que vota el 30% que vota al menos malo. Hoy, con el 25 o 30% del padrón, se puede ser presidente y obtener mayorías en el Congreso. Y al Poder Judicial, el capital concentrado hace mucho tiempo que le puso precio, convirtiéndolos en mercenarios. ¿Hacia dónde vamos con los cambios que pretenden llevarnos sin solución de continuidad a este gobierno? Con una reforma impositiva de facto, reduciendo impuestos, o en el caso de bienes personales, no solo reduciéndolos a la mínima expresión, sino haber adelantado su cobro por 5 años de una alícuota reducida a la menor proporción, que hace que los recursos sean cada vez menos. Ahora pretenden reducir el impuesto a las ganancias de empresas, bajar retenciones, apertura de importaciones para destrozar industrias nacionales y el mercado laboral para que quien quiera trabajar tenga que mendigar porque lo exploten y convertirse en esclavo por un mendrugo de pan. Ahora vamos a poner un flyer en donde, en un sketch, realmente es ver de manera artística cómo se devoran los derechos de la población. Si uno se pone a verlo, realmente se puede ver en algunos de los dibujitos que están en la parte superior. Volvamos a la financiación de la política. Si se reducen los recursos del Estado y se concentra la riqueza en pocas manos, esas mismas manos serán las que corrompan a los dirigentes que, tratando de mantener sus status quo de cómodos sillones que hablan de lo posible, serán quienes financien la política. Hoy lo hacen a través de aportes de campaña para la derecha son aportantes truchos impunes, y para el campo popular serán aportes de campaña tratados como corrupción. Y aunque no sea un delito tipificado penalmente, lo penalizan con la asociación ilícita, que la misma justicia no lo considera con los aportantes truchos o las coimas de Carina o los negociados del carry trade. Por tanto, tenemos que pensar que si no hay quien financie al campo popular y tenemos 30.000 desaparecidos que hoy serían los dirigentes que nos deberían representar, estamos en una trampa porque no tenemos dirigencia que nos dirija, no tenemos personas que asuman el rol de confrontar con este modelo. Y ahora vamos a ir con el video número 3, al cumplirse 20 años
de un hecho que de alguna manera muestra que todavía que hay dirigencia que confronta. Y en ese momento, el 15 de diciembre del 2005, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos con el video 3. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Vamos a pedir, por favor, a todos los vecinos quienes participan. Bueno, y ahora vamos al video 4, al cumplirse 40 años de la sentencia del juicio de las juntas, juicio que había sido iniciado el 22 de abril de 1985 y que finalizó con la sentencia en diciembre del mismo año. Vamos con el video. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia. Realmente son hechos que vivimos que nos demuestran que hay dirigencia que se anima a confrontar y evidentemente necesitamos hoy, más que nunca, de esa dirigencia y de esos hechos que confronten con las atrocidades que estamos teniendo. Bueno, en conmemoración al Día del Tango, vamos al audio 5 y escuchamos al grande Carlos Gardel en un tema de protesta. Vamos con el tema PAM. Que tiene para largo rato la sentencia en fija lo va a hacer sonar, así el cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan.
La buena se queja de dolor, doliente reproche que ofende a su hombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. El que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude esa paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan. Bueno, a continuación les voy a leer un documento al que adherimos muchos compañeros que formamos un grupo llamado Nuestra Agenda, en donde reflexionamos y debatimos. Es un documento que hace un balance de los primeros 2 años de este desgobierno. El documento dice así: a los 2 años del gobierno de Milei declaramos nuestra absoluta determinación de enfrentar sus políticas, todas ellas contrapuestas a los intereses de nuestra nación y pueblo. Desenfreno entreguista y tabla rasa con los derechos de las mayorías. Vinieron para ello. Colapsadas las principales variables económicas, Milei recurrió a Trump. Nuestra Argentina desde siempre despierta el apetito de las potencias centrales. Exprimir en exclusividad sus riquezas y el valor estratégico. Tal los objetivos del gobierno estadounidense. El sometimiento de Milei a dicha tutela está fuera de duda. El Tesoro yanqui y el Fondo Monetario Internacional han intervenido la gestión. La prioridad, pagar la deuda odiosa e impagable. La falta de reservas demanda incrementar el endeudamiento. El ajuste explica la pertinaz recesión. Baja del consumo, un mercado interno planchado, cierre de pymes, grandes empresas que producen para el mercado interno se van, aumento de la desocupación y entre los que aún tienen trabajo, empobrecimiento. La apertura importadora y el dumping hunden nuestra producción agraria e industrial. Al decir del gobierno, la mejor política industrial es la que no existe. Un dólar ajustado por debajo de la tasa de interés para rentabilidad del capital financiero y fuga. Los fondos especulativos en tensa espera. ¿Cuándo demorarán en retomar la bicicleta usuraria? En carpeta, una brutal devaluación de nuestra moneda, como hicieron en otras oportunidades. Estará en carpeta hasta que ellos decidan fugar. Posteriormente se va a venir la devaluación. El acuerdo con Estados Unidos es en excluyente beneficio de ellos y en irrestricto perjuicio nuestro. Dispondrán de nuestros recursos, arrasarán los glaciares, nos impondrán patentes vencidas, pretenden nuestros ríos, puertos y aduanas, YPF, ferrocarriles, AISA, o sea, aguas, a su disposición. Bases militares para sus guerras. Imponen regresiones bajo el rótulo de reformas, en lo laboral, en lo previsional y en lo fiscal. Van por la jornada,
por los salarios, las vacaciones, las indemnizaciones. El costo de todo ello recaerá en los de abajo. Los poderosos, intocables. De semejante menú es impensable esperar resultados virtuosos. Los 2 años transcurridos han sido plenos de resistencia. Mal que le pese al protocolo de Bullrich, las calles han sido nuestras. Destaca la incalzable movilización de los jubilados, doblemente castigados con una jubilación miserable y la persistente represión de los miércoles. Multitudinarias marchas por universidades, discapacidades, el Garraham, innumerables luchas sindicales en defensa de las fuentes de trabajo en todo el territorio nacional. Hemos batallado por la soberanía en el Paraná, Canal Magdalena, Lago Escondido, Puerto Quequén, contra la discriminación y violencia a las mujeres, por la vigencia de los derechos de los trabajadores precarizados, en denuncia del genocidio en Gaza. La lucha contra Milei seguirá escalando. 2 años más de destrucción mileísta conllevan un daño intolerable. No lo habremos de soportar. Por ello, y para ello, es imprescindible fortalecer la convergencia de todas las vertientes populares, nuestra unidad, tarea imprescindible y para nada sencilla. Necesitamos sobreponernos a todo tipo de pequeñeces. Una única excepción: colaboracionistas. Nuestra agenda: soberanía política, independencia económica, justicia social y democracia grande. Por consiguiente, trabajaremos para revertir una por una todas las canalladas implementadas por Milei y sus referentes globales. Estamos dándoles aviso. Firman el documento, entre muchos, voy a leer una lista extensa, pero entre muchos más que van a quedar sin nombrar: Adolfo Pérez Esquivel, Raúl Eugenio Zaffaroni, Jorge Cholvis, Omar Plaini, Sergio Palazzo, Héctor Gringo Amichetti, Francisco Oserno, Hugo Cachorro Godoy, Alejandro Peluca Gramajo, Rubén José Ruiz, Aldo Leiva, Francisco Iturraspe Oviedo, Conrado Rodríguez, Carlos Delfrade, Fabiana Ríos, Rodolfo Schwartz, Claudio Lozano, Jorge Cardelli, Federico Storani, Juan Carlos Alderete, Juliana Marino, Eduardo Macaluce, Marcelo Koenig, Amado Udú, Mario Masitelli, Jorge Rivas, Juan María Escobar, Luis Ger, Ángel Tito Ríos, Domingo Bresi, Luis Molina, Gastón Arispe, Jorge Rachid, Carlos Raimundi, Gabriel Mariotto, Juan Pablo Olson, Alicia Castro, Carlos Ceballos, Sebastián Ramírez, Horacio Robelli, Marisa Duarte, Arturo Estabile, Enrique Coronel, Benito Aramayo, Jorge Pépez Batela, Luis Manuel Tiscornia, Luciano Orellano, Rafael Klexer, José Quito Aragón, Mario Segovia, Carlos Valle, quien les habla, Ricardo Capdevila, Hernán Schiller, Federico Tonarelli, Eduardo Berrospe, Hugo Ponce, Alejandro Olmos Gaona, Abel Fatala, Daniela Bambil, Luis Launay, Patricia Machado, Diana Cordón, Darío Lagos, Enrique Díaz Virzuela, Eduardo Barcesat, Juan Ángel Scioli, Alfredo Zayat, Mario Daúl, Mario Bayón, Angélica Mendoza, Nélida Soto, Jorge Quito Aragón, Santiago Alibruchú, Jorge Piccoli, Eduardo Ascuya Meguino, Tomás Pérez Bodria, Raquel Márquez, Marcelo Barad, Ángel Lito Borello, Nélida Soto, Zulma Gómez, Luis Rivadeneira, Marcos Wolman, Adela Salman, Humberto Chipoleta, José Pepe Peralta,
Daniel Parcero, Pablo Micheli, Carlos Aznares, Daniel De Santis, Julio Gambina, Alejandro Brañe, Oscar Rubén Verón, Marcos Garelic, Silvina Guzmán Suárez, Cristina Mateu, Enrique Martínez, Ricardo Zambrano y muchas más firmas que terminaría el programa y seguiría leyendo. Bueno, vamos a ir con un video musical de La Murga, Esa te la debo, y cerramos el programa. Y después cerramos el programa. Protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo ama a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere, que lo ama y que se agacha cuando llega Donald Trump. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca un arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Que hay un vino que se queja porque dice que la ministra era fascista mucho antes de que lo venga a tomar. Hay una ministra muy fascista que fascista mucho antes de tomarse ese vino y de hecho nos parece que quizás sea una adicta y eso es triste y no debemos festejar una tragedia personal. Hay que ser más ubicado, comprensivo y entender que esto es nocivo y un problema que no le deseamos a nadie, no nos vamos a aprovechar. Ya no haremos ningún chiste, porque aunque parezca mala, insensible, autoritaria y asesina, queremos que se recupere. Bueno, y para terminar, quiero leer dos breves artículos. Uno se refiere al puerto de Quequén y el otro al tema que fue furor en estas últimas semanas de los F-16. Todo Provincial es un medio de la provincia del sur de la provincia que el día 10 de diciembre publicó que denuncian a las cerealeras que pretenden usurpar el puerto de Quequén y piden a Kicillof la intervención del consorcio. El vencimiento de la concesión de la principal terminal de granos de Puerto Quequén en manos de los exportadores multinacionales Bunge, Cofco y Viterra siguen sin resolverse. Antes de dejar su cargo como presidenta del consorcio, Jimena López firmó una nueva prórroga de 6 meses y las empresas que esperaban la licitación por otros 35 pusieron el grito en el cielo. Ahora se autoconvocaron para elegir un nuevo presidente a pesar de tratarse de una facultad exclusiva del gobernador bonaerense. También pretenden extender la prórroga de la concesión por tiempo indeterminado. La Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén le solicitó a Kicillof que ordene la intervención. En diálogo con Todo Provincial, el referente de la Asamblea por la Soberanía de Puerto de Quequén, Miguel Ángel Bayón, aseguró: el consorcio del puerto es un organismo de apariencia democrática, pero que todos sus directores están subordinados al capital concentrado. Ahora hubo una avanzada encabezada por el gerente de la terminal, Daniel Arce, y firmada por 3 directores para convocar una reunión de directorio para este jueves. En el temario de esta reunión aparecen la designación de un presidente provisional del consorcio de administración del puerto de Quequén en reemplazo de la saliente Jimena López, el nombramiento de un gerente general y la ampliación de la prórroga del contrato de concesión del elevador número 4 por tiempo indeterminado. La ley 11.414 que regula la actividad de los consorcios establece claramente que la potestad del gobernador, que es potestad del gobernador la designación de los presidentes, explicó Bayón y agregó:
Es Vox Populi que la empresa busca extender la prórroga hasta 2027 a la espera de un gobierno provincial libertario con el que negociar una nueva licitación. En este contexto, la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén solicita al gobernador Axel Kicillof que avance con la intervención del consorcio. Creemos que lo más efectivo para él y los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires es que el gobernador intervenga al consorcio del puerto y establezca un pliego que contemple la participación del Estado bonaerense en la sociedad al 100%, o al menos el 51% para comenzar a administrar la terminal de granos, expresó Bayón. Y agregó, paralelamente se debería generar la creación de una sociedad de Estado exportadora para mantener la terminal, que puede significarle más o menos unos 14 millones de dólares anuales, pero por ejercer la exportación podría generar 200 millones de dólares y permitiría contar con una empresa testigo para controlar la evasión fiscal y la fuga. Y con respecto al puerto de Quequén, y con respecto a los F-16, el compañero Guillermo Cabiasca, que es un especialista en geopolítica, realmente nos pone sobre alerta sobre una discusión innecesaria. Y nos dice, en varios puntos, los aviones no son chatarra, como se dice. No hay que adjetivar excesivamente, pero para mí eran la peor opción desde el punto de vista estrictamente militar. Y eso requeriría un desarrollo comparativo que no haré acá. Pero es fácil de googlear. Están atrás de los que poseen los chilenos, más atrás de los Gripen brasileños y más atrás de los Tifón ingleses. Los ingleses pueden voltear estos F-16 sin que nuestros pilotos se den cuenta. Para poner un ejemplo rápido de lo que estuvimos comprando. 2. Sirven para operar en misiones secundarias, complemento, etc. O no muy riesgosas, o contra unas fuerzas armadas más atrasadas, o en operaciones amplias en combinación o en apoyo a unidades de mejor nivel más modernas, como hicieron los paquistaníes en su reciente batalla aérea con India. Argentina tenía opciones surcoreanas, suecas, etc. El problema es que tenían componentes vetados por los británicos. Entonces tenía opción india, china o rusa. Todas superiores al F-16 Block 15 nuestro. Por más arreglos y dibujos que le quieran hacer. Entonces los yanquis presionaron a Inglaterra para que aceptara algo y evitar una compra fuera de su control, siendo que estos F-16 son relativamente inofensivos para ellos y no alteran el balance de las fuerzas de la región. 4. No son chatarra, repito, sirven para que los pilotos vuelen en un avión de cuarta generación, que no es poco, y frente a nada suena mucho, que puedan operar junto a los yanquis y vecinos con algo de seriedad en maniobras o cosas así, pero no resisten un combate con los demás aviones de la región. 5. Menos si no se cuenta con otros aviones de inteligencia. Restablecimiento, creo que no se pueden reabastecer en vuelo, etc. Tienen menos potencia, menos maniobrabilidad. 4 décadas de uso no es poco. Bueno, con esto cerramos el programa de hoy y nos volveremos a ver el próximo viernes. Hoy Chicha se nos fue. En Capú. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El
Rosa Pavón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos París. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno.